Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Emiliano nació en una sala gris del Hospital General de Tijuana, una noche de septiembre en la que nadie lo esperaba. Su madre, apenas una adolescente, gritó más de miedo que de dolor. Y cuando por fin lo tuvo entre sus brazos, sus ojos no lo buscaron. El llanto del bebé fue lo único que llenó el pasillo húmedo y desbordado de partos. No hubo fotos, ni abrazos, ni nombres bordados, solo una enfermera cansada que anotó Emiliano por costumbre. Desde sus primeras horas aprendió que el ruido dolía, que el silencio era más seguro. Su infancia comenzó entre gritos, pero él se aferró al susurro. A los 6 años nadie le hablaba, y él había dejado de preguntar. Dormía en una camilla olvidada, comía lo que sobraba y jugaba con un calcetín. Cada vez que alguien alzaba la voz, él se escondía bajo la cama, convencido de que el mundo solo dolía cuando era demasiado ruidoso. A los 6 años, Emiliano ya sabía desaparecer sin moverse. No necesitaba cerrar los ojos ni esconderse detrás de una puerta. Bastaba con que bajara la mirada y dejara de respirar fuerte. Aprendió a hacerse invisible entre el bullicio del hospital, entre los pasos apurados de los médicos y los gritos lejanos de las parturientas. Nadie lo buscaba, nadie preguntaba por él. Su madre había firmado unos papeles de urgencia y se había ido con una mochila a la espalda, dejando atrás la bata manchada de sangre y un niño con los ojos muy abiertos. Durante semanas, Emiliano fue un bulto más entre las camillas, una sombra en los pasillos. Comía lo que podía robar del carrito de comida. Dormía en las salas de espera cuando nadie lo veía. Y cuando lo descubrían, lo echaban sin preguntarle nada. Los guardias lo conocían como el niño callado, y algunas enfermeras le dejaban un pan envuelto en servilletas como quien alimenta a un pájaro herido. Un día, una trabajadora social del DIF lo vio sentado en el suelo, dibujando en un pedazo de cartón con una jeringa vacía. Lo miró largo rato y luego anotó algo en una libreta. 2 días después, lo llevaron al albergue infantil de La Mesa. Ahí empezó otra forma de silencio. La entrada era un portón gris con alambre de púas. A Emiliano le pareció una cárcel para niños. Lo recibió una señora gorda con una voz ronca que olía a cigarro y le dijo que ahora tenía cama, comida y escuela, pero que debía portarse bien. Le asignaron una litera junto a un niño llamado Mateo que lloraba por las noches. Emiliano no lloraba. Solo observaba. En el albergue los gritos eran diferentes. No eran de dolor, sino de enojo. Niños que se peleaban por un control remoto, por un pan, por una frazada. Adultos que gritaban órdenes como militares cansados. Y él, como siempre, se volvió sombra. Caminaba pegado a las paredes, respondía con la cabeza y aprendió a contar sus pasos para no pensar en su madre. Cada día, al regresar de la escuela pública, se sentaba en el patio trasero del albergue, junto al tanque de agua, y escribía letras invisibles con el dedo sobre el concreto. Decía su nombre sin voz, decía mamá sin labios. Un día, encontró un cuaderno viejo en la basura del comedor. Tenía la tapa rota y hojas manchadas de grasa, pero para él fue un tesoro. Escondido bajo su colchón, comenzó a llenarlo con dibujos. Una madre con cara borrosa, un hospital sin ventanas, una cama sin niño. Dibujaba con lápices rotos que robaba de la escuela, y mientras lo hacía, algo dentro de él se acomodaba en silencio. No era alegría, tampoco esperanza. Era solo un pequeño orden, como cuando uno barre una esquina llena de polvo, aunque todo el cuarto esté sucio. Los cuidadores del albergue no notaban ese cuaderno. Solo una voluntaria llamada Teresa se dio cuenta de que Emiliano tenía las manos siempre manchadas de grafito.
Le preguntó una vez si le gustaba dibujar y él solo asintió. Ella no insistió, pero desde ese día, cada viernes le dejaba un lápiz nuevo bajo su bandeja del desayuno. Él nunca le dio las gracias, pero comenzó a dibujarla también. Una mujer con ojos tristes y manos que dejaban cosas sin hablar. Una tarde, mientras todos los niños veían televisión, Emiliano se quedó solo en el patio. El cielo estaba gris, como siempre, y el viento movía los árboles secos que bordeaban el muro del albergue. Se sintió tan pequeño, tan ajeno a todo, que por primera vez en mucho tiempo susurró su propio nombre en voz baja: Emiliano. Nadie lo oyó. Nadie respondió. Pero ese susurro, débil y tembloroso, fue como un latido. Como una prueba de que aún estaba ahí, de que aún tenía nombre, aunque el mundo lo hubiera olvidado. Esa noche soñó con una habitación blanca. En ella, su madre lo miraba desde una esquina. No decía nada, no se acercaba, solo lo miraba. Emiliano despertó con los ojos mojados, pero no llorando. Había algo distinto en ese sueño. Por primera vez, no había gritos, solo miradas, solo silencio. En el fondo, muy al fondo, comenzó a pensar que el dolor también podía hablar bajito, que no todo tenía que doler en voz alta. Y así, cada día, empezó a hablarse en susurros, a sí mismo, a sus dibujos, a sus recuerdos, como si temiera que, si hablaba muy fuerte, el mundo volviera a romperse. El tiempo en el albergue no se medía por calendarios, sino por las despedidas. Cada vez que llegaba una camioneta blanca y se escuchaban pasos firmes en los pasillos, los niños se quedaban quietos, como si el aire se congelara. Algunos corrían a esconder sus cosas por si les tocaba a ellos. Otros lloraban antes de saber si su nombre estaba en la lista. Emiliano solo observaba. Nunca venían por él. Nadie preguntaba por Emiliano. Teresa, la voluntaria, era la única constante amable. A veces, mientras los demás niños hacían ruido en el comedor, ella se sentaba con él en el patio y le hablaba de cosas que no entendía del todo. Sobre libros, sobre plantas, sobre una hermana que vivía lejos. Emiliano solo asentía con la cabeza. No le salían palabras. Pero en su cuaderno, ahora ya con varias hojas llenas, comenzó a dibujarla con más claridad. Teresa tenía alas pequeñas en la espalda. No como un ángel, sino como alguien que a veces podía escapar. Un día, mientras barría el salón, escuchó a uno de los cuidadores hablar por teléfono. Mencionaron su nombre. Dijo algo como: ese niño sigue aquí, no tiene papeles, no tiene familia, no sabemos qué hacer. Emiliano se quedó quieto, con la escoba en las manos. Por dentro, algo se partió. No por lo que dijeron, sino por cómo lo dijeron. Como si fuera un mueble, un objeto olvidado en una bodega. Esa noche no pudo dormir. Se levantó y caminó por el albergue oscuro. Llegó hasta la puerta principal y se sentó en el suelo mirando hacia afuera. La calle estaba vacía, silenciosa. Por un momento imaginó que su madre vendría caminando desde esa oscuridad, que lo tomaría de la mano sin decir nada y lo sacaría de ahí. Pero no pasó. Solo pasó un carro viejo dejando una estela de polvo y un perro que lo miró y siguió de largo. Volvió a su cama con el pecho apretado. Empezó a hacerse una pregunta que no se había hecho nunca. ¿Y si no la quería volver a ver? ¿Y si su madre ya no era su lugar? Desde esa noche algo cambió. Emiliano empezó a soñar con otras cosas, con lugares donde no había alambres, ni listas de nombres, ni gritos. Soñó con un campo lleno de tierra húmeda, donde podía dibujar con los pies. Soñó con una casa de paredes verdes y un techo que goteaba cuando llovía. Soñó con él mismo, más grande, con una voz bajita, pero firme. En la escuela, sus maestros decían que era un niño inteligente, pero muy callado.
Uno de ellos, el maestro Víctor, le pidió que escribiera una historia para un concurso. Emiliano no supo cómo negarse. Esa tarde tomó su cuaderno secreto y escribió por primera vez con palabras, no con dibujos. La historia se llamaba El niño que hablaba bajito. Era él, pero no decía que era él. Era un niño que vivía entre sombras, que tenía miedo de romper el mundo con su voz, y que un día encontró a una mujer con alas pequeñas que le enseñó a escribir. Ganó el concurso. El maestro Víctor leyó la historia en voz alta frente a todo el grupo. Emiliano se tapó los oídos, no por vergüenza, sino porque no soportaba oír su dolor con la voz de otro. Pero después, cuando el maestro le entregó un cuaderno nuevo de regalo, con hojas limpias y portada azul, algo se aflojó dentro de él. Esa noche escribió 2 páginas enteras, sin dibujos, solo palabras. Desde entonces, cada vez que el mundo se volvía muy ruidoso, él escribía. Cuando un niño gritaba por comida, cuando un cuidador rompía una regla a golpes, cuando las luces del albergue se apagaban sin aviso y el miedo crecía como moho en las paredes, escribía. Y en sus textos, el dolor era una cosa suave, una herida que respiraba. Comenzó a imaginar que algún día sus palabras podrían salir del albergue, que tal vez alguien allá afuera leería sus historias y sabría que él existía, que aún estaba roto, pero vivo. Entonces, un día cualquiera, Teresa no volvió. No hubo despedida, solo dejaron de verla. Emiliano esperó una semana, luego un mes. Le preguntó al maestro Víctor, pero él no sabía nada. En su nueva libreta escribió una carta para ella. Nunca la envió, la escondió en el cuaderno, entre dibujos de ella con alas cada vez más grandes. Desde su partida, Emiliano dejó de recibir lápices nuevos, pero ya no los necesitaba. Escribía con lo que fuera, con lápices usados, con plumas sin tapa, con carbón si hacía falta. A veces escribía en servilletas, otras en el reverso de tareas escolares. Pero cada palabra que escribía lo anclaba un poco más. Ya no se sentía completamente invisible. Había creado un lugar donde podía hablar bajito sin miedo a desaparecer, un mundo solo suyo, un rincón silencioso en medio del grito. Y aunque nadie aún venía por él, por primera vez no lo necesitaba tanto. 900 palabras. Cuando Emiliano cumplió 9 años, ya no le dolía tanto el silencio, pero sí le asustaba el ruido de lo inesperado. Aprendió a leer los gestos, a detectar el peligro antes de que llegara. Sabía cuando un cuidador estaba a punto de perder el control, cuando un niño mayor iba a arrebatarle el pan a otro, cuando una visita significaba problemas. Su cuerpo vivía en alerta constante, como si cada rincón del albergue escondiera un grito contenido. Pero también aprendió a encontrar fisuras en la rutina, pequeños respiros que no dolían. Se refugiaba en la biblioteca escolar, que casi nadie usaba, y ahí leía con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, como si cada palabra fuera una cuerda lanzada desde otro mundo. Un día encontró un libro de poemas de Efraín Huerta y no entendió todo, pero sintió algo que lo estremeció. Las palabras, cuando eran sinceras, podían doler igual que un golpe, pero también podían acariciar desde dentro. Desde entonces, comenzó a escribir poesía en sus libretas viejas, aunque él no lo llamaba así. Eran fragmentos, líneas sueltas, pensamientos como cuchillos envueltos en papel. Mi madre no me recuerda, pero yo sí recuerdo su espalda. Los gritos duelen más cuando no tienen rostro. El pan sabe mejor cuando no es tuyo. Eran frases que no compartía con nadie. Su mundo seguía siendo interior. Una tarde de abril, el albergue recibió una visita especial. Un grupo de estudiantes de psicología venía a hacer prácticas. Traían juegos, cuadernos, dulces. Los niños se alborotaron como si hubiera llegado el circo. Emiliano se mantuvo al margen, observando desde la sombra del árbol seco del patio. Una de las estudiantes, Mariana, lo notó.
Se acercó con una sonrisa sincera, sin hablarle primero. Solo se sentó a su lado. Pasaron minutos en silencio. Luego ella le mostró un cuaderno con dibujos. Eran ilustraciones infantiles, de animales y paisajes. Emiliano miró y por primera vez habló sin que le preguntaran nada. Dijo: «Yo dibujo también». Mariana no lo celebró ni le dijo «¡Qué bien!». Solo respondió: «¿Me enseñas?». Él asintió. Corrió a su litera, sacó su libreta más escondida y regresó. Ella la miró con respeto. No preguntó por qué había tantas mujeres sin rostro, tantos hospitales, tantos muros. Solo dijo: «Dibujas lo que callas». Esa frase quedó grabada en Emiliano como un tatuaje invisible. Durante las siguientes semanas, Mariana regresó varias veces. No hacía preguntas incómodas, solo le daba lápices nuevos, hojas limpias y escuchaba sus historias sin interrumpir. Emiliano, por primera vez, comenzó a hablar en voz baja. No mucho, solo lo necesario. Le contaba cosas pequeñas, cómo robaba pan sin que lo vieran, cómo escribía sus propios finales para las historias de la biblioteca, cómo a veces soñaba con una casa con patio. Mariana lo escuchaba todo como si fuera importante. Un día le preguntó si quería escribir su historia. Emiliano dudó. «¿Para qué?», preguntó. «Para que no se pierda», respondió ella. Esa noche escribió hasta que le dolieron las manos. Escribió su nacimiento, su silencio, sus dibujos, su miedo. Escribió sobre Teresa, sobre el hospital, sobre el cuaderno azul. Cuando terminó, sintió que algo en él se había vaciado, pero de una forma buena, como cuando uno llora a solas y luego puede dormir tranquilo. Mariana leyó el texto en voz baja con los ojos brillantes. No dijo nada, solo lo abrazó con delicadeza, como si él fuera de cristal. Emiliano no estaba acostumbrado al contacto físico. Se quedó quieto, pero no se alejó. En ese abrazo no hubo lástima, solo reconocimiento. Poco después, Mariana gestionó una cita con una psicóloga del DIF que comenzó a ver a Emiliano cada semana. Al principio, él se negaba a hablar, pero luego, poco a poco, comenzó a compartir sus textos. No respondía preguntas, pero entregaba hojas. Era su forma de decir: «Sí, esto me dolió». La psicóloga entendió, no lo presionaba, solo lo leía en silencio. Le devolvía las hojas con dibujos nuevos, a veces con una palabra escrita al margen: valiente, real, duro, resiste. Emiliano empezó a esperar esas sesiones como quien espera un día sin lluvia. Su mundo seguía siendo el mismo, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no solo sobrevivía. Empezaba a entender que también podía construir algo, que tal vez su dolor no era solo un peso, sino una semilla. Entonces, una mañana, Mariana no volvió. Nadie supo por qué. La coordinadora del grupo dijo que había tenido que dejar las prácticas. Emiliano no preguntó. Solo volvió a su árbol seco, sacó su libreta y escribió: «Otra que se va sin llevarme». No lloró. Pero esa noche soñó con una mujer que dejaba lápices en su almohada y lo miraba sin prometer nada. Al despertar, sintió rabia. Por primera vez en mucho tiempo, rabia pura, porque se cansaba de que todos los que lo tocaban con bondad desaparecieran después. Porque él no podía irse, porque él siempre se quedaba. Esa rabia no la gritó, la escribió. Y el texto que salió fue distinto. Tenía filo, tenía preguntas, tenía fuego. Y al leerlo, él mismo se asustó, pero no lo rompió, lo guardó. A los 11 años, Emiliano ya sabía que las despedidas eran su idioma. No tenía fotos de nadie, ni cartas, ni objetos con historia. Todo lo que había amado o empezado a amar se le había ido como agua entre los dedos. Por eso se volvió más cauteloso, más hondo, más reservado. Ya no compartía sus escritos con nadie. Había dejado de dibujar alas.
Ahora sus cuadernos estaban llenos de muros, de puertas cerradas, de niños con la boca tapada. Se volvió experto en escuchar sin ser visto. Desde su rincón del comedor escuchaba las conversaciones de los cuidadores, los rumores sobre adopciones, los nombres que se barajaban para ser enviados a otros centros. Nunca escuchaba el suyo. Era como si no existiera en las listas, como si fuera un error administrativo que nadie quería asumir. A veces pensaba en fugarse, pero no por libertad, sino por comprobar si alguien lo notaría. Una madrugada lo intentó. Saltó el muro trasero, se raspó las rodillas, caminó 6 cuadras sin rumbo. Nadie lo detuvo, nadie lo llamó por su nombre. Se sentó en la banqueta frente a una tienda cerrada y esperó a que algo pasara. Nada pasó. Solo el amanecer lo encontró ahí, encogido, sucio, invisible. Regresó por voluntad propia. Ni siquiera lo regañaron. Al parecer, nadie había notado su ausencia. Desde ese día supo con certeza que no tenía a nadie. No por crueldad, sino por omisión. Era un fantasma vivo. En la escuela sus notas eran buenas, pero su rostro nunca aparecía en los murales de alumnos destacados. Una vez ganó una medalla en una competencia de redacción, pero el maestro Víctor la guardó por seguridad y nunca se la devolvió. Emiliano no reclamó. Lo importante era que el texto había llegado a alguien. Una vez por semana, la psicóloga del DIF seguía viéndolo. Emiliano hablaba poco, pero entregaba hojas. Ella insistía con suavidad. ¿Quieres que esto lo lea alguien más? Él siempre respondía con un movimiento de cabeza que significaba todavía no. No era miedo, era pudor, porque sus textos ya no eran solo sobre su pasado, sino sobre lo que pensaba del mundo. Escribía sobre los otros niños del albergue, sobre el hambre que no era solo de comida, sobre los sueños que se quebraban al despertar. A veces se enojaba con sus propias palabras porque sentía que no eran suficientes, que ningún texto podía explicar del todo lo que dolía tener una infancia como la suya. Fue entonces que llegó Alicia, una trabajadora social nueva, joven, distinta. No vestía como las demás, usaba guaraches y blusas bordadas. Tenía el cabello trenzado y siempre traía una libreta colgada del cuello. Desde el primer día preguntó por los casos olvidados. Vio el expediente de Emiliano y frunció el ceño. Dijo que era absurdo que un niño llevara 5 años en el sistema sin una sola visita, sin una sola evaluación real. Dijo que eso no era burocracia, era negligencia, y lo miró. No como se mira un problema, sino como se mira una pregunta. Emiliano no le habló, solo le dio uno de sus textos. Alicia lo leyó completo frente a él. Cuando terminó, dijo: «Esto es una denuncia, pero también es poesía». Luego preguntó: «¿Quieres que tu historia tenga destino?». Emiliano no supo qué responder. Ella no insistió. Solo comenzó a venir cada día. Leía sus textos, los clasificaba, los digitalizaba. Lo ayudó a crear un archivo. Lo trató como a un escritor, no como a un niño dañado. Por primera vez, Emiliano se sintió observado con respeto, no con lástima. Alicia habló con instituciones, con fundaciones, con editoriales pequeñas. Dijo que su historia podía salir del albergue, que había que romper ese muro simbólico. Emiliano tenía miedo, no del rechazo, sino de que una vez más algo bueno desapareciera sin aviso. Pero Alicia era distinta, no prometía, hacía. En enero lo llevaron por primera vez a un evento público. Una lectura de textos escritos por niños en situación vulnerable. Emiliano no quiso leer, pero aceptó estar presente. Escuchó cómo una actriz leía sus palabras. Nací entre gritos, pero aprendí a susurrar mi dolor. El público guardó silencio. Luego aplaudieron. Algunos lloraron. Emiliano no supo qué hacer con eso.
Nadie lo había escuchado así antes. Esa noche, al volver al albergue, escribió una sola frase: mi voz ya no es un secreto. Desde entonces, todo cambió, no de forma mágica. Aún dormía en la misma cama, aún comía pan duro a veces, aún soñaba con Teresa y Mariana, pero ya no se sentía invisible. Alicia gestionó una beca con una asociación civil. Le consiguieron clases de escritura en línea. Le dieron una laptop usada. Él escribía todos los días, sin falta. Publicaron algunos de sus textos en blogs. Una periodista local pidió entrevistarlo. Él dijo que sí, con una condición: que su rostro no saliera. Quería que lo leyeran, no que lo vieran. Porque aún no confiaba del todo en el mundo, pero ya no le tenía miedo. A los 13 años, Emiliano ya no era el mismo niño que temblaba bajo las camas del hospital. Había crecido en cuerpo y en silencio, pero también en una forma extraña de dignidad. Sabía que su historia no se borraría, pero había decidido que no sería solo una herida abierta. Sus textos circulaban en redes, firmados con un seudónimo que él mismo eligió: El que susurra. Algunos lectores pensaban que era ficción, otros preguntaban si era real. Alicia nunca confirmaba nada. Decía que la verdad estaba en las palabras, no en las biografías. Un día recibió un sobre sin remitente. Adentro había una carta escrita a mano. La letra era torpe, nerviosa, decía: si algún día me odias, lo entiendo. Si algún día quieres saber por qué no volví, aquí estoy, tu mamá. Emiliano leyó la carta 3 veces. No lloró, no sintió ternura ni rabia. Sintió un vacío seco, como si le hubieran quitado el aire sin tocarlo. No respondió. Guardó la carta entre sus textos, como un capítulo que no quería releer. Durante días no escribió nada, ni una línea, ni una palabra. Alicia lo observaba sin presionar. Solo le dejaba el espacio abierto, el silencio necesario. Una tarde, sin decir nada, Emiliano fue al árbol seco del patio, sacó su libreta y escribió: perdonar no es olvidar, es escribir encima. Y ese texto fue el inicio de su relato más largo. Lo tituló Crónicas desde el muro y lo escribió como si fuera un diario roto, con fechas que no existían, con voces que se mezclaban. Hablaba de niños sin voz, de albergues que parecían cárceles, de madres que desaparecían como humo, y también hablaba de esperanza, pero no de la que brilla, sino de la que resiste como un clavo oxidado en la madera. Cuando terminó, Alicia lo ayudó a publicarlo de forma anónima. El libro se compartió entre trabajadores sociales, psicólogos, maestras, periodistas. Muchos comenzaron a hablar de Emiliano sin saber quién era. Él solo observaba desde la sombra, con esa mezcla de pudor y orgullo que solo tienen los que han sobrevivido sin testigos. Una noche, en una charla organizada por una universidad local, un hombre se puso de pie y dijo: este libro me recordó a mi infancia. También estuve en un albergue, también aprendí a callar. Emiliano estaba presente, en una esquina, encapuchado sin decir palabra. Pero esa frase lo atravesó. No estaba solo, no era el único. Sus susurros estaban llegando a otros. En el albergue, las cosas no mejoraron mucho. Seguían llegando niños, seguían gritando, seguían huyendo. Pero algunos empezaron a escribir, inspirados por él. Usaban hojas sueltas, cuadernos viejos. Emiliano los ayudaba sin hacer ruido, les prestaba lápices, les enseñaba a contar lo que dolía sin romperse. Se convirtió en algo que nunca pensó. Un referente, no un líder, no un héroe, solo un espejo limpio. Alicia gestionó su salida del albergue poco antes de que cumpliera 14 años. Dijo que tenía derecho a un hogar más digno, a un programa de acompañamiento, a un nuevo comienzo. Emiliano no hizo preguntas, solo empacó sus libretas, su laptop vieja y el dibujo más antiguo que tenía: una mujer sin rostro, un niño sin voz. Fue asignado a una casa-hogar pequeña, con menos niños
y más libros. Ahí, cada uno tenía una cama propia, una llave del baño, un horario para usar la cocina. No era perfecto, pero era otra cosa. El primer día, al entrar, Emiliano susurró su nombre en voz baja. Emiliano. Lo dijo 2 veces. Ya no dolía, sonaba como una piedra cayendo en agua tranquila. Comenzó a asistir a talleres de literatura juvenil. Le ofrecieron una beca simbólica para coordinar un club de lectura en línea. Le preguntaron si quería usar su nombre real. Dijo que aún no. El niño que susurra todavía tenía cosas que decir. Poco a poco, sin que él lo buscara, su historia empezó a ser parte de otras historias. Otros jóvenes lo citaban, compartían sus textos, escribían sus propias versiones. Y Emiliano los leía todos, en silencio, con respeto. Nunca corregía, nunca opinaba, solo sonreía por dentro, porque entendía que lo que él había hecho no era salvarse, era dejar huella. Cuando cumplió 15 años, Alicia organizó una pequeña reunión, nada grande. Solo ella, un pastel modesto, algunos libros envueltos en papel craft. Le regaló una libreta nueva, negra, sin rayas. «Para lo que venga», dijo. Emiliano la abrió con cuidado. Escribió en la primera página: «Este no es el final, es el eco». Y luego guardó la libreta sin prisa, como quien sabe que no tiene que llenar todo de inmediato. Esa noche, sentado en su nueva cama, con las luces apagadas y el ruido lejano de otros niños dormidos, Emiliano cerró los ojos y se dijo a sí mismo, por última vez en susurros: «No nací para gritar, pero mi silencio ya tiene voz». Nadie lo oyó. No hacía falta. El mundo ya lo estaba escuchando.